buenas noches a todos aquellos seguidores de la Casa de la Doc. Hoy en nuestra sesión de la cápsula no medicamentosa, donde les había comentado que les iba a tocar el tema hoy sobre la enfermedad del beso, la famosa enfermedad del beso que realmente es la mononucleosis infecciosa, que es un virus del herpes, ¿sí? Que es lo que vamos a desarrollar en la noche de hoy. Al fondo tengo una canción de Enrique Iglesias, del recuerdito. Bailamos para toda la ocasión especial de hoy, que es la enfermedad del beso. Entonces voy a bajarle un poquito el volumen a esto para empezar con nuestra exponencia, que será un poco breve, pero es muy completa para todos aquellos que quieran entender de lo que les estoy comentando. Entonces, hoy vine temática, porque como es la enfermedad del beso, vine así como de Francia, mira, así dálmata y la cosa. Entonces, empezamos ya. Esta cápsula no medicamentosa viene gracias a Love Boutique, luce como una diva. Recuerden seguir nuestra cuenta @LoveBoutiquePty para aquellas chicas, chicos y público en general que quiera apoyarnos en este nuevo emprendimiento que estamos lanzando durante este mes de febrero. Les recuerdo que todos aquellos seguidores de Love Boutique, este domingo 27 al mediodía estaremos transmitiendo la tómbola de nuestro gran premio del mes del amor. Acuérdense que les dije que vamos a sortear lo de la estadía del Río. Para los que creen que es mentira, pues no es mentira, porque eso va porque va. Así que recuerden seguirnos en @LoveBoutiquePty. Ahora sí vamos a empezar. Entonces, entre las generalidades que vemos en este tipo de enfermedad, la enfermedad del beso, como les mencioné al inicio, realmente se llama mononucleosis infecciosa y es un tipo de virus llamado Epstein-Barr. Este Epstein-Barr es un virus de herpes que infecta aproximadamente el 50% de los niños antes de los 5 años. A los adultos los puede afectar en un 90%, sobre todo si están expuestos a pacientes positivos, y es transmisible en los humanos, ¿sí? El reservorio es el humano. La infección de Epstein-Barr suele ser asintomática en la mayoría de los pacientes. Es decir, que en una consulta general tú puedes que veas la infección a nivel de la región oral, faríngea, y tú puedes pensar que es una faringoamigdalitis. Pero si de esa secreción que tú ves en la zona amigdalina tomaras una muestra de ese exudado y realizas la tinción específica de el asunto de la mononucleosis infecciosa, puede que te arroje el diagnóstico real. Pero de aquí a que eso suceda sabemos que está difícil, porque como les digo, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Entonces, todo el mundo se preguntará, ¿cómo ocurre esta cuestión? Fisiopatológicamente, disculpen, empezaría por el contacto del virus que viaja a nivel de la saliva, ¿sí? Es como si yo soy negativa, pero mi pareja tiene el virus, pero él no lo sé porque él es asintomático, y por la transmisión, el contacto de saliva a saliva, se transmite este virus. Este virus activa linfocitos B, células de defensa, ¿sí? A nivel sistémico. Entonces, estas células a nivel de la zona oral, como les digo, lleva el virus. ¿A dónde lo lleva? Hacia la zona amigdalina,
y produce el proceso infeccioso allí en esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Estos linfocitos B se van proliferando. Ahí, van viajando por ahí. Y entonces llegan a otros órganos produciendo una diseminación infecciosa. Pueden llegar a acumularse en la zona hepática, que es el hígado, en los ganglios linfáticos, en el vaso produciendo inflamación, malestar y en algunos pacientes se pueden encontrar células atípicas a nivel de las células linfocíticas. Como les dije, el reservorio es el humano. Se puede transmitir por transfusiones de sangre, que es lo mismo que ocurre con el asunto de los pacientes con VIH. Les dije que por el beso, el contacto de saliva a saliva con pacientes positivos que no saben que son positivos, el 5% de las personas que presentan síntomas es si tienen en ese momento la infección aguda. Y también se ha descrito mucho qué puede ocurrir en las poblaciones que tienen bajo acceso de instituciones de salud, hay hacinamiento y nivel socioeconómico bajo. ¿Qué otros trastornos se relacionan con este tipo de virus de Epstein-Barr? Estadísticamente puede ser causal. Hay algunos trastornos o patologías que el hallazgo de este tipo de enfermedad es muy esporádico, es muy fuera de lo normal, de su patología normal. Por ejemplo, aquellos pacientes que sufren de linfoma, otros que tienen problemas de células tumorales, esos son pacientes inmunosuprimidos. Los pacientes que también tienen bajones de control de linfocitos por linfoma de Hodgkin, carcinomas y algunos otros de tipos de cánceres gástricos. O sea, pacientes claves que su sistema inmunológico está reducido, están más expuestos a padecer de este tipo de virus. Entonces, signos y síntomas típicos de este tipo de pacientes. Por ejemplo, en los niños pequeños, la infección primaria por el Epstein-Barr es asintomática, como les había comunicado al inicio. Pero, fíjense, los síntomas de la mononucleosis infecciosa pueden aparecer frecuentemente en los niños mayores y adultos, o sea, muy poco probable en los niños chiquitos, ¿sí? En los menores de 12 años, por decirlo así. Entonces, el periodo de incubación que tiene este tipo de virus, él puede estar por ahí a nivel de nuestra sangre, entre unos 30 a 50 días. Allí, en ese pequeño instante, es que el paciente puede presentar cansancio. Pero el paciente puede decir, ay, estoy cansado porque estoy trabajando mucho. O estoy cansado porque, no sé, mi sistema inmunológico está bajo, mis defensas están bajas. Pero no saben que el virus le está trabajando ahí poco a poco, pero ellos no tienen síntomas. Entonces, la duración máxima de este tipo de virus son las primeras 2 a 3 semanas sin ser diagnosticados, ¿sí? Entonces se habla mucho de una supuesta triada que nos puede orientar a nosotros los médicos a detectar un poco más fácil el asunto de este tipo de infección. Se habla de que el paciente puede tener fiebre, proceso de faringitis y algunos pueden que presenten adenopatías, que son los ganglios aumentados de tamaño por el proceso infeccioso. La mayoría de los pacientes puede presentar fiebre, ya sea en horas de la tarde, algunos en horas de la noche y alcanzar niveles de 39 a 40 grados Celsius, y eso es de considerar. Pacientes con faringitis, se va a ver una extensión muy grande a nivel de la faringe, va a tener dolor y el asunto que le dije, el exudado, que casi siempre puede que aparezca algo de células estreptocócicas. Entonces, las adenopatías suelen ser bilaterales, es decir, simétricas. Muy poco probable va a haber de que un lado
de los ganglios va a estar más aumentado también que los otros. Va a ser bilateral y se va a ver más en lo que es la área cervical del cuello, ya sea anterior o posterior. ¿Qué es lo que podemos ver normalmente en un paciente que viene con una faringoamigdalitis? Eso puede ocurrir, por eso le digo que puede confundir el diagnóstico. Entonces, otros síntomas muy específicos que podemos encontrar en este tipo de pacientes es esplenomegalia. ¿Qué es esplenomegalia? Es aumento del tamaño del vaso. Recordemos que el vaso maneja mucho lo que son los desechos tóxicos a nivel de la sangre. Entonces, este puede aumentarse el tamaño por el proceso infeccioso. También se puede encontrar hepatomegalia, que es aumento del tamaño del hígado, también por las mismas razones. Puede presentar dolor, edema es hinchazón en el ojo, petequias son puntitos rojos a nivel de la zona de la zona palatina, de la vía oral. Menor frecuencia que haya erupciones en la piel, muy poco probable, y en muy raras ocasiones el paciente presente niveles de ictericia, que es la tinción amarilla en ciertos pacientes con ciertas patologías. ¿Cómo se diagnostica? Como les dije, hay ciertas tinciones, ciertas pruebas específicas para detectar este tipo de virus. Uno de esos son las pruebas para detectar anticuerpos heterófilos, y algunas veces se utiliza la prueba serológica del Epstein-Barr para descartar, pero esos son en laboratorios especializados. Si realmente tienes la sospecha lo puedes utilizar, pero a veces demora mucho este asunto de las pruebas. Imagínense en estos tiempos de pandemia, a menos que tú muevas al paciente en la caja, en el seguro, que te la puedan mover rápido, porque en la privada probablemente este asunto está caro, y ya sabemos que la economía en el paciente está bien difícil, y a veces uno tiene que hacer los diagnósticos al ojo, de manera empírica. Entonces, la mononucleosis infecciosa se debe sospechar en pacientes que tengan síntomas típicos, que fueron los que acabé de mencionar, lo de la tríada. Si tiene faringitis exudativa, si presenta lo de las adenopatías más la fiebre, habría que distinguirlo de algún tipo de forma infecciosa relacionada con el estreptococo beta hemolítico grado A. También es muy importante diagnosticarlo de otras patologías que nos pueden hacer simular que se trate de mononucleosis infecciosa, como en este caso el VIH. El VIH es una gran simuladora, ¿sí? Muchas pequeñas infecciones que a un paciente normal no le pega tan duro, a un paciente con VIH le pega el triple. Entonces siempre es importante descartar con prueba de VIH. Si se puede anexar la de sífilis del VRL, también se mete. Citomegalovirus, que es otro tipo de virus relacionado con este asunto, que los confunde mucho. También la toxoplasmosis, eso es muy importante también, porque también simula bastante la sintomatología de esta. Solo que fíjense que en la toxoplasmosis, a diferencia de la mononucleosis, puede que tenga fiebre y problemas de adenopatía, pero no va a tener la faringitis, y eso es muy cierto. El pronóstico de este tipo de pacientes, la realidad es que la mononucleosis infecciosa es autolimitada porque es un virus, no es como una bacteria. Las bacterias son más resistentes que los virus. Entonces, la duración de este tipo de enfermedad puede variar dependiendo de si el paciente se encuentra en una fase aguda, y puede persistir alrededor de 2 semanas a 15 días. En la mayoría de los pacientes, el 20% de estos puede regresar a su trabajo sin ningún tipo de sintomatología, y el 50% como a las 2 semanas tal vez ya no tenga síntomas. Lo que sí puede que persista es el cansancio en este tipo de pacientes, que puede ir variando a los meses. La tasa de mortalidad es menor de 1%, es decir, muy poco probable de que alguien muera por tener mononucleosis infecciosa. Imagínense si no se dan cuenta. Entonces, lo más importante es prevenir las complicaciones. Y sí, leí un poco que pueden haber consecuencias muy graves
si se complica en pacientes, en este caso pacientes inmunosuprimidos como los que mencioné al inicio. El manejo terapéutico habla mucho de tratamiento de sostén, de mantenimiento en este tipo de pacientes, pero depende, realmente depende del paciente. Algunos se describen que se pueden utilizar corticoides, que son antiinflamatorios sistémicos, en patologías graves, ¿sí? Entonces, realmente en los estudios que revisé, mencionan que el tratamiento de la mononucleosis infecciosa debe estar enfocada solamente si el paciente tiene síntomas. Miren, tiene síntomas. Y se recomienda que se guarde en reposo en ese momento que está en la fase aguda, antes de reiniciar sus actividades cotidianas, sobre todo si tiene fiebre, faringitis y el mismo malestar general que le impide lo que es el control de su sistema. ¿Qué más se debe prevenir? Por eso es que se le manda a hacer reposo. La ruptura del vaso. Ven que le comenté que en algunos pacientes puede haber aumento del tamaño del vaso. Por lo mismo, porque ese proceso infeccioso aumenta la probabilidad de que se expanda, que el vaso no pueda controlar el proceso infeccioso y se puede romper. Y eso es grave. Como digo yo, le digo a los pacientes, esto es corredera. Entonces, se debe evitar levantar peso, realizar deportes de alto impacto durante esos momentos que usted tiene síntomas. Es decir, que no venga y que, ay, estoy en la casa, pero voy a hacer ejercicio. Entonces, los corticoides, como le digo, dependen del paciente. Si el paciente está teniendo complicaciones graves, se utilizan dependiendo, pero en realidad no es una medicación de rutina en este tipo de pacientes. Como les dije, hay algo bien interesante que se dice que la mononucleosis infecciosa puede reaccionar a terapias con aciclovir, que es un antiviral que sabemos que se utiliza mucho en la infección de los tipos de herpes, ya sea por vía oral o vía intravenosa, ya que se describe que reduce la diseminación del mismo en la mucosa bucofaringea, pero fíjense, no hay estudios que respalden esta teoría. Es decir, que sería como un manejo experimental en el paciente a ver si sucede algo. Pero puede que ayudes a que mejore un asunto, pero enredes otro asunto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, como les dije, en resumen, la mononucleosis infecciosa es una infección por herpes virus. Es un tipo de herpes virus. Es asintomática. Solamente vamos a manejar a los pacientes que tengan síntomas, basado en la sintomatología que tengan. El manejo ya más como extremo es a nivel intrahospitalario, si hay complicaciones, si el paciente tiene alguna otra patología de base, pero per se no se debe manejar como tal. Y como le digo, puede que en nuestro diario vivir lo veamos siempre, pero no tenemos esa facilidad de diagnóstico si tuviéramos todas nuestras herramientas en nuestra área de trabajo. Por ejemplo, a mí me limitaría demasiado, porque no tengo para hacer esas pruebas de que ya, para ver si realmente es mononucleosis. Hay que ver muchas otras cosas para poder determinar este asunto. Esto es lo que les tenía preparado en la noche de hoy. Como les dije, voy a ser breve, porque realmente la cápsula no medicamentosa la estoy tratando de hacer lo más breve que pueda, porque es una cápsula, no es que me voy a quedar toda la noche hablando del asunto. Entonces, si tienen dudas, preguntas, pueden hacerlas ahora o las pueden hacer al directo o cuando tengan disponibilidad, sobre todo aquellos que ven el reprise del programa. Realmente estoy feliz por todos los que se conectaron.
siempre es importante que 1 o 2 personas se conecten. Para mí es demasiado y siempre lo agradezco. Y estoy preparando todo para el mes de marzo, que es el mes de la mujer. Y vengo con todo, vengo muy fuerte el próximo mes. Y como les estuve recordando, esta cápsula vino gracias a Love Boutique PTY, recordando a aquellos que siguen nuestra página. El domingo 27 venimos con nuestro sorteo de la estadía del Hotel Riu para celebrar el mes del amor y la inauguración de nuestra marca, nuestro emprendimiento personal. Nuevamente agradezco a cada uno de ustedes que se conectaron y nos vemos en lo que tengo por ahí preparado para el cierre del mes, ¿sí? Y esperen la agenda de En la Casa de la Doc, probablemente este fin de semana esté informándoles sobre eso. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Chao.